Ok, buenos días. Sé que ya nos hemos saludado, pero igual este es el video. De aquí comienza el video a partir de ahorita. Entonces, bien, en relación al caso clínico, pues la pregunta cómo escribirlo, cómo escribir el caso clínico, ya ustedes han hablado básicamente que cuenta con una serie de partes, ¿no? Con la parte de datos personales, anamnesis, la parte subjetiva, eso es la anamnesis, o sea, qué es lo que el paciente dice. Lo objetivo es qué es lo que yo evalúo, cuáles son las pruebas. Eso sería la parte de examinación, de evaluación, la parte del diagnóstico y la parte de objetivo, plan de tratamiento y luego el registro del tratamiento. Ese es como los pasos clásicos de una historia clínica. Ahora bien, ¿cómo hacer un registro breve y fácil de leer por un compañero? A veces pasa, por lo menos en la práctica de IR, que de repente tú comienzas a ver un paciente y luego por X o Y ese día no puedes volver a ver ese paciente y le toca verlo a ella. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que lo que tú hiciste en los primeros 3 sesiones ella lo entienda y pueda continuar la sesión cuarta? O les voy a poner un ejemplo. Rotación 1 y rotación 2. La rotación 1 termina y deja al paciente no culminado su proceso. Casi nadie culmina el proceso. Entonces, ese paciente, si no se queda un registro claro para que pueda continuar la segunda rotación, el paciente queda en una zona como de nebulosa hasta que el nuevo fisioterapeuta como que entra, o el nuevo estudiante de fisioterapia entra dentro de la previa dinámica. Entonces, la idea para que esto no sea baches en el proceso del paciente, es importante hacer registros precisos, no solamente en el caso clínico, no solamente en la historia, sino en los breves registros que uno hace cuando uno hace una sesión. Cada vez que usted hace una sesión, ustedes deberían registrarla. Si usted hace una sesión y la registra, usted perdió la información de ese día. ¿Qué pasa si usted no registra una sesión? Que le llega al paciente en la siguiente sesión y me dice, yo no sé qué fue lo que tú hiciste, pero fue maravilloso. Y entonces uno dice, ¿qué coño fue lo que yo hice? Se me olvidó. Se me olvidó. No lo anoté. Y entonces uno toca ahí sentarse ahí con el paciente. Vamos a tratar de recordarlo entre los dos. ¿Qué fue lo que hicimos? Pero el error estuvo en no haber registrado la sesión. ¿Ok? O lo contrario. El paciente dice, malísimo, mal. No sé qué fue lo que pasó en la última sesión, pero estuvo muy mal. Igual, si no la registraste, no pudiste sacar ninguna conclusión. No puedes contar con la memoria porque la memoria juega sus trucos. Entonces es importante hacer un registro y dentro de IDER se hace digamos, una mini exposición sobre cómo se hace un registro breve y universal, como una especie de lenguaje taquigráfico que puedan entender los otros compañeros. ¿Cómo hacer un diagnóstico preciso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer un diagnóstico preciso? ¿Qué elementos clave forman un diagnóstico preciso? ¿Alguien sabe? ¿No? Idea. Lo primero que se le venga a la cabeza. Eso está bien. ¿Ah? Examen físico, hacer un buen examen físico. Ajá. ¿Y quién me dice a mí quién es un buen examen físico? ¿Qué es un buen examen físico? Vamos a concentrarnos en una prueba. ¿Cómo sabes tú que una prueba es buena? ¿Qué es la evidencia en una prueba? ¿Qué significa evidencia en una prueba? Pero específicamente, todos esos estudios que se han realizado, ¿qué estás buscando tú en un estudio para saber si esa prueba es buena o no es buena? Verás, no, esa no es la palabra. No sabemos, eso es lo primero. El primer paso para avanzar es reconocer, no lo sabemos. Y eso está bien. Entonces, el primer paso para saber si una prueba es buena o no es buena es saber si la prueba es fiable y es válida. Esos son los dos ítems que hay que chequear en una prueba. ¿Qué es fiabilidad? ¿Alguien sabe lo que es fiabilidad? ¿Con
Confiabilidad. Vamos como en sinónimo. ¿Qué es confiabilidad? ¿Es seguro hacerla? No, eso no es. Estamos lejos, estamos fríos. ¿Ah? Verídico. Tú la realizas y tú sabes que te puede dar dos respuestas precisas, o sea, una positiva o una negativa. No sabemos. Ok. La palabra de fiabilidad y confiabilidad es la capacidad de que una prueba sea reproducible. ¿Qué quiere decir que es reproducible? Que yo mido hoy una cosa y mañana mido lo mismo. ¿Sí? Eso es fiabilidad, la capacidad de reproducibilidad de una prueba. Que la medición sea estable, que siempre mida lo mismo. Si la realidad es la misma, debe medir lo mismo. Imagínate un termómetro que esté loco y un día mide el clima de Cartagena, un día mide menos 10 grados bajo cero y un día mide 50 grados. Pues ese termómetro no es fiable, hay que botarlo, hay que calibrarlo, ¿ok? Pero si yo tengo instrumentos que pueden estar bien calibrados o no, pero luego nosotros somos un instrumento de medición. No solamente hablamos de los instrumentos, sino además de nosotros como instrumento de evaluación. Muchas veces estamos viendo un paciente y nosotros somos los que decidimos si el paciente tiene o no tiene una cosa. Nuestros ojos, nuestras manos. Entonces nosotros como instrumento debemos estar bien calibrados. ¿Ok? O por lo menos saber si la prueba que yo estoy usando en una persona que tiene un buen entrenamiento es una prueba que es reproducible, es confiable. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de estos tiros al blanco, al dardo, ¿no? Fíjate, fiable es esto, por ejemplo, tú lanzas una medida y siempre cae en un mismo punto, en un punto que está cerquita, todo cae en un mismo punto, ¿ok? Esto quiere decir que es fiable. Ahora bien, si todo cae disperso, como en la segunda imagen, estamos hablando de una situación donde no hay fiabilidad. Todo está disperso. No caen en el mismo punto. En el tercer punto tenemos una situación donde no solamente caen en el mismo sitio, sino que caen donde deberían caer. ¿Sí? Imagínate tú que tú tienes una balanza en la casa. Tú sabes que tú pesas 60 kilos y llegas a la casa y dice 90. Y te pesas mañana y dice 90, 90, 90. Tiene 30 kilos mal calibrado, pero siempre, a pesar de que tiene 30 kilos mal calibrados, si tú te montas un kilo encima, la pesa te dice 91. Y si te montas 5 kilos encima, la pesa te dice 95. O sea, la pesa, aunque no está midiendo lo que debería medir, digamos que es estable en su medida. Ese sería el caso de una balanza de qué tipo. ¿Sería fiable? Sí, sí, porque está reproduciendo, es estable la medida, pero ¿es válida? No es válida. ¿Por qué no es válida? Porque no cae en el punto, no cae donde debería caer. Tú puedes ser que estés cayendo en el mismo punto, pero si no caes donde debes caer, si no mides lo que deberías medir, no es válida, no es una medida válida. ¿Ok? Entonces, fiabilidad es la capacidad de una medida de ser reproducible por yo mismo. Yo mido hoy y mido mañana y mido lo mismo, o yo comparo con la medida de una compañera y midimos lo mismo, y eso es una medida fiable, confiable. Válida es que yo mido algo y mido lo que debería medir. ¿Cómo sé yo qué es lo que debería yo medir? Pues porque yo comparo con una prueba de oro. ¿Qué son las pruebas de oro? Las mejores pruebas para diagnosticar la condición. Por ejemplo, si yo tengo un test para testear condromalacia. ¿Alguien se sabe algún test de condromalacia aquí? ¿Nadie? Ay, ay, ay. ¿Test de pinzamiento para hombro? El lunes comenzamos. ¿Quiénes son los de la práctica de IDER del lunes? Levanten la mano. Ok, bien. Todo eso tiene que estar ahí activado. Ustedes pasaron por varias materias que debieron haber visto pruebas ortopédicas. ¿Ok? Evaluación en fisioterapia. ¿Vieron eso? ¿Ah? ¿Cómo?
Las pruebas de hombro doloroso. Ajá. ¿Qué pruebas hay en hombro, por ejemplo? Hawkins. ¿Cómo es Hawkins? ¿Cómo es Hawkins? Ah, te acuerdas. ¿Te acuerdas del nombre? Sí, aquí flexión y una rotación interna rápida. Ok, ¿cómo sabes tú que Hawkins, que testea pinzamiento, es una prueba buena? Porque la testean contra, por ejemplo, una artrorresonancia o una infiltración con anestésico dentro del supraespinoso, por ejemplo. Entonces tú haces tu prueba de Hawkins y luego testean el paciente con una resonancia, con una artrorresonancia, que es una resonancia con contraste, o van y le hacen una artroscopia y contrastan lo que midió una persona en la consulta y lo que se midió con la mejor prueba que existe. Si las dos cosas coinciden, esa es una prueba válida. Si las dos pruebas no coinciden, es una prueba que tiene baja validez. Entonces, esos son los dos elementos que nos dicen si una prueba es buena o no es buena. Primer punto, fiable. Segundo punto, válida. Entonces, dentro de los índices de fiabilidad y validez hay como una especie de escala de rango donde hay unas medidas que son aceptables, son excelentes y unas medidas que no son aceptables. Todo lo que es rojito no es aceptable. ¿Okay? Todo lo que es azul son medidas excelentes. Por ejemplo, arriba está lo de fiabilidad. Vean que el número es de 0 a 1. Mientras más cerca de 1, mejor. Y luego tenemos la medida de lo que es cociente de probabilidad positivo y el cociente de probabilidad negativo. El cociente de probabilidad positivo es esa medida que me permite saber si el paciente tiene la enfermedad. O sea, hay pruebas que son buenas para saber si el paciente está enfermo y hay pruebas que son buenas para saber si el paciente está sano. Si una prueba tiene un buen índice de cociente de probabilidad positivo, quiere decir que la prueba es buena para diagnosticar la enfermedad. Igual, si una prueba tiene un buen cociente de probabilidad negativo, quiere decir que es una prueba muy buena para saber si la persona está sana. ¿Okay? Entonces, aquí los valores que son muy buenos, el cociente de probabilidad negativo, son los valores que se acercan a 0. Los valores buenos del cociente de probabilidad positivo son los valores que se acercan a infinito. Esto es como un indicador. Esto es como, por ejemplo, ¿cómo sabes tú que una persona tiene, no sé, buenas medidas físicas? En una mujer, el clásico 90, 60, 90. Son medidas, son que no se aplican a la realidad, que de repente no se aplican a la X, al contexto donde yo estoy en Cartagena. Bueno, de repente aquí una 90, 60, 90, el promedio de la mujer, sino de repente 80, 60, 85, qué sé yo. Pero lo que les quiero decir es que hay unas medidas como estándares para saber cuál es como el ideal. Hablemos del índice de masa corporal. Por ejemplo, sabemos que de 20 a 25 es un buen valor. Esto es lo mismo. Esto nos ubica en torno a cuáles deberían ser los valores óptimos de una prueba. Si tenemos una prueba que tiene estos valores, ¿ustedes le ven sentido a usar a ese tipo de prueba en la consulta? No tiene mucho sentido. Porque, ¿qué pasa si yo tengo un valor, una prueba con una fiabilidad de 0, 0.1, 0.2? Que la prueba yo mido algo y mañana lo vuelvo a medir y no mide lo mismo. Tú puedes tener además una prueba que tiene una buena fiabilidad, por aquí. Pero luego, cuando ves su cociente de probabilidad, el cociente de probabilidad no es muy bueno. ¿Qué quiere decir con esa prueba? Que esa prueba sí que tiene una medida que es estable, pero no mide lo que debería estar midiendo. Entonces, no va a hacer grandes cambios en mi probabilidad diagnóstica. Fíjense, cuando uno está frente a un paciente y el paciente te está contando su historia, ¿tú qué estás haciendo con tu cabecita? ¿Qué vas pensando en la cabeza? ¿Tendrá esto? ¿Tendrá lo otro? ¿Qué prueba le va a hacer? Tú deberías estar pensando, cuando el paciente entra a tu consultorio, cuando lo ves por primera vez, tú deberías ir pensando cosas. Cuando empiezas a hablar con el paciente, igual vas pensando en posibilidades diagnósticas. Puede tener esta condición, puede tener este.
Y en base a esas hipótesis que tú te vas armando, tú vas creando un plan de evaluación. Así como hay un plan de tratamiento, tú tienes un plan de evaluación. ¿Qué vas a hacer en tu plan de evaluación? Confirmar o descartar cada una de las hipótesis que te creas en tu proceso de anamnesis. Cuando tú terminas una anamnesis, tú deberías tener por lo menos 2 o 3 hipótesis en la cabeza. Este paciente puede tener A, B o C. ¿Sí? ¿Sí les suena? ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes tienen una hipótesis, van a la valoración, a la evaluación, a confirmarla o a descartarla. ¿A través de qué? Pruebas fiables con buena validez. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces aquí venimos otra vez con la definición. A veces las cosas hay que verlas varias veces para entenderlas. Entonces, vamos a tomarnos un tiempito para leer la definición. Entonces, fíjense que hay ciertos elementos que yo subrayé en rojo a propósito. Consciente o inconsciente, ya lo hablamos. O sea, siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos pensando. Aunque no estemos conscientes de nuestro proceso de razonamiento, siempre hay como un radio que está ahí prendido todo el día, ¿no? Entonces, cuando estamos con el paciente pasa lo mismo. Lo que pasa es que ahora el radio no está en cualquier emisora, sino que está en la emisora de, qué sé yo, fisioterapia. Y entonces, cuando estamos con ese radio prendido, estamos generando hipótesis. Estemos conscientes o inconscientes de que estemos haciendo ese proceso. Y estamos usando procesos cognitivos y metacognitivos. Lo cognitivo es lo que tú piensas. Lo metacognitivo es lo que tú piensas de lo que tú piensas. ¿Cómo es eso? Metacognición es la capacidad de pensar sobre lo que tú piensas. O sea, razonar sobre tu razonamiento. Digamos que es una habilidad un poquito más sofisticada porque consiste en incluso poner en duda lo que tú estás pensando. O sea, no creerte todo lo que tú piensas. Ser capaces de tener varios escenarios, plan A, plan B, plan C. Y eso se hace en el proceso en el procesamiento de la información clínica. ¿Qué es eso de procesamiento de información clínica? Pues toda esa información que te bombardea el paciente. En la parte subjetiva, en la parte objetiva. Incluso cuando tú haces tratamiento y el paciente vuelve a su próxima sesión, él va a traerte información nueva. Y tú tienes que procesar eso. Si el paciente está mejor, pues bueno, eso reafirma que tu tratamiento está bueno. Si el paciente está peor, pues tú tienes que revalorar el tratamiento. Y si tú tienes que haber hecho un buen registro de esa sesión para poder valorar qué fue lo que tú hiciste en esa dosificación que el tratamiento no le prestó al paciente. A veces es que uno hizo muchas repeticiones o uno hizo una movilización muy fuerte o uno de repente hizo una dirección de una técnica que no fue la apropiada para ese paciente. O quizás uno no tomó en cuenta otros elementos en su diagnóstico y el diagnóstico de uno está equivocado y uno tiene que volver a revalorar. Todo eso es válido. Entonces, este poco de flechas, la idea no es que no pretendo que la lean desde allá, pero un poquito lo que habla, aquí hay digamos dos columnas, ¿ok? La columna de acá es la columna del terapeuta. Y la columna de acá es la columna del paciente. Los dos van con un proceso que va desde la recepción inicial de información hasta, mira lo que hay aquí abajo, revaloración. Entonces, primer paso es que recibes información, la interpretas. Hay múltiples hipótesis, ya lo hablamos, ¿ok? Luego hay un concepto que se está evolucionando porque tú modificas tus hipótesis.
tú tomas decisiones de diagnóstico y tomas decisiones de manejo, haces tu intervención fisioterapéutica y luego reevalúas. ¿Qué hace el paciente? El paciente, ¿tú crees que él no está pensando cuando tú lo estás evaluando? Él tiene sus hipótesis, él cree, por ejemplo, tú vas con la abuelita o vas con el deportista y dice, no, tengo un aire, se me mete un aire en la espalda. Dice, no, eso no es un aire, usted no tiene aire allá abajo, eso está, abajo no hay pulmones, en la barriga no hay pulmones. ¿Cómo que se le mete un aire? Ni que usted fuera una bolsa de aire que se le escapa aire o una llanta. Y resulta ser que esa hipótesis diagnóstica no es tan mala. Quizás el nombre no es el apropiado, pero eso que se le metió un aire a veces tiene que ver con difusiones costovertebrales. De repente tú en tu vocabulario y en tus modelos clínicos, tú hablas de que es una disfunción costovertebral, pero el paciente piensa que se le metió un aire. Y las dos personas están hablando de la misma realidad. Entonces, el paciente está con sus hipótesis. De repente el paciente cree que todo se le va a quitar mágicamente. Y ahí tú tienes que aterrizarlo y decirle, mira, epa, si tú no pones de tu parte, aquí no avanzamos. Tú tienes que hacer tratamiento en tu casa. ¿Sí? Entonces, él también va evolucionando su concepto del problema, que es el segundo paso aquí. Es muy similar a lo que hacemos nosotros. Evolucionamos las hipótesis, evolucionamos el concepto del problema. Hacemos un entendimiento del diagnóstico y del plan de manejo. Tú se lo explicas, le dices cuáles son las hipótesis diagnósticas, le dices cuál es tu diagnóstico probable, le dices cuál va a ser el plan de tratamiento, le hablas de su cuota de responsabilidad, qué es lo que él va a hacer en su casa. Luego entonces viene un elemento de intervención donde él va a hacer cosas como participar, hacer cosas en casa. Y luego él también va a tener un proceso de revaloración, de revisión, de todo el proceso, sobre todo de autotratamiento en el cual él participa. Fíjense que en estas dos columnas que estamos revisando, la del terapeuta y la del paciente, hay un elemento clave acá que es un proceso de razonamiento clínico. Ahí dentro de esa cajita dice conocimiento, razonamiento o pensamiento, cognición y metacognición. Conocimiento es lo que tú ya sabes. Cognición es lo que tú piensas y metacognición es lo que tú piensas de lo que tú piensas. Y todo eso está en el proceso constante de valoración, recepción de data, planificación de tratamiento, revaloración. Tú todo el tiempo estás haciendo eso. Y el paciente también está haciendo su proceso de razonamiento también. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Esto se entiende? ¿O hay dudas? ¿Dudas? ¿Se entiende? Bien. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una persona experta y una persona que está inexperta? ¿Y qué es lo que uno trata de que la persona que no tiene experiencia logre lo antes posible en el proceso de razonamiento clínico? Hay una cosa que hace el experto que no hace la persona inexperta. En este estudio demostraban los procesos de razonamiento en poblaciones de fisioterapeutas que tenían muchos años ejerciendo y poblaciones de fisioterapeutas que tenían poco tiempo ejerciendo. Y el elemento distinto en el proceso de razonamiento clínico, que son todas estas flechitas que ustedes ven aquí a la derecha, todo esto que está aquí es el proceso de razonamiento clínico que tomaba el experto versus los no expertos. Fíjate, el experto son las rayas negras y el inexperto son las rayas rojas. ¿Cuáles son las rayas que no hace la persona inexperta? Esta, la raya que va de generación de hipótesis a evaluación de hipótesis, esa es la rayita que no hace la persona que no tiene experiencia. Y ustedes dirán, pero bueno, profe, ¿cuál es la diferencia entre generar una hipótesis y evaluar una hipótesis? Yo puedo hacer eso, explíqueme cómo se hace eso y yo lo hago. Bueno, la diferencia entre generar una hipótesis y evaluarla es no creerse la hipótesis. ¿Qué hace la persona que no tiene experiencia? Tiene unas pistas, tiene una idea, yo creo que ese paciente tiene una condromalacia, ¿no? Yo creo que ese paciente tiene
un problema con la plica, o tiene un problema de mal alineamiento patelar, o tiene, yo creo que tiene una luxación, no, yo creo que tiene una fractura. X, tú tienes tu hipótesis. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene experiencia y una persona que no tiene una experiencia? Es que tú tienes una pista, generas una hipótesis, evalúas la pista y lo tratas. Y ese es el abordaje de la persona que no tiene experiencia. La persona que tiene experiencia tiene una pista, tiene una hipótesis, genera su hipótesis y luego evalúa la hipótesis, no se la cree al pie de la letra. Incluso en su tratamiento 3, su diagnóstico no está sellado en tinta indeleble. O sea, puede estar incluso refutando sus tratamientos y puede considerar en un tratamiento 3 su diagnóstico como una hipótesis. La persona que no tiene experiencia se cree el diagnóstico de la sesión 1 y todo el tiempo va con esa hipótesis. Entonces, por eso tiene como muy poco margen de juego y hace el mismo tratamiento y repite o trata de poner cosas como, bueno, ya que no le funcionó esto, pues agreguémosle más cosas porque algo le debe funcionar, ¿sí? Y quizás no se plantea que el problema no está en que le hagamos más cosas, sino que a veces el problema está en que no hay un buen diagnóstico. ¿Okay? Y no me refiero a un diagnóstico solamente estructural, me refiero a un diagnóstico fisioterapéutico también, de la función, del perfil del funcionamiento, del movimiento, del patrón del movimiento, cuál es el movimiento que está inapropiado. Por ejemplo, en el hombro puede haber un pinzamiento, pero de repente detrás de ese pinzamiento hay una diskinesia escapular, una escápula que no se mueve apropiadamente. Entonces, de eso se trata en el proceso diagnóstico. No nos podemos quedar solamente con el tema del diagnóstico de la estructura, porque eso no es suficiente. Si la estructura la medio acondicionamos, pero si el paciente se sigue moviendo de una forma errada y sigue manejando su cuerpo de una forma errada, con unas creencias erradas, con una emoción que no ayuda a su proceso de movimiento, pues el paciente en muy poco tiempo va a generar otra vez problemas. Por eso es que es inapropiado solamente valorar el dolor en una persona. Si tú valoras el dolor en una persona y no valoras la función, no valoras cómo se mueve, no valoras la calidad del movimiento, pues el dolor se va rápido, generalmente. Pero luego si la persona no tiene una mejor calidad de movimiento, el paciente vuelve a reincidir en su problema. ¿Okay? Entonces es fundamental valorar las hipótesis no solamente estructurales, sino de movimiento, incluso no solamente estructural y de movimiento y de función, sino también incluso biopsicosocial, o sea, el amplio espectro de lo que es el elemento biopsicosocial, es decir, creencias, emociones en torno a su proceso. Veremos en el paciente deportivo pasa algo distinto al paciente regular, y es que es un paciente que o sea, el paciente regular a veces puede tener problemas de miedo a moverse o puede tener como mucha preocupación sobre su patología o sobre su dolor, pero luego el paciente deportivo, aunque también puede haber deportistas de ese tipo, la mayoría de los deportistas hace lo contrario. Se exponen muy rápido a la actividad física. Y es ahí donde uno tiene, digamos que ellos quizás tienen miedo no al movimiento, sino miedo a no moverse, será. Miedo a no competir. Miedo a no poder competir en el siguiente torneo que tenían planificado. Y a veces tú lo ves ahí en el pasillo. Sí, me lesioné, pero es que no quiero ni ir, porque es que no quiero ni que me digan que tengo. Que si me dicen, entonces después no voy a poder competir. Entonces, con los deportistas toca tener un poquitico, una vista un poquito amplia y sentarse a negociar. Porque ellos tienen un objetivo que es a veces radicalmente distinto al que uno tiene. Y toca sentarse a negociar y plantearle escenarios donde él vea el escenario digamos, a largo plazo. A veces él quiere competir este fin de semana, pero le digo, ok, tú quieres competir este fin de semana, pero ¿quieres competir en 5 años? Sí, sí quiere, ok. ¿Quieres que esta lesión se recupere bien? Sí. ¿Quieres tener esa lesión en 5 años? Le pregunto. Entonces, ahí cuando tú lo contextualizas es donde él se da cuenta que el torneo de la próxima fin de semana no es tan importante. Se toca como un poco como
dialogar y negociar las metas del deportista con las de uno. Entonces, eso es fundamental cuando tú estás valorando de una forma integral al paciente, no solamente la estructura y la función, sino la parte emocional y la parte cognitiva en un paciente. Finalmente es importante, ya lo hemos hablado de alguna u otra forma, pero hay dos elementos clave en el proceso de valoración de un paciente y es lo que se llama banderas amarillas y banderas rojas. ¿Alguno ha hablado ya, alguno ha escuchado sobre el tema bandera amarilla o bandera roja? Porque vieron por ahí, yo veo caras conocidas. Coméntanos un poco, recuérdanos un poquito. ¿Qué es una bandera amarilla? ¿Ah? ¿No te acuerdas? Bandera roja. Tampoco. Nadie. Bueno, por ahí sí pueden leer. ¿Qué leen ahí? ¿Qué leen en la lámina? Si alguien puede leer la lámina. Ya que no se acuerdan, lean la lámina. Por favor. ¿Ah? Sí. Bandera amarilla, riesgo de cronicidad, factores biopsicosociales, cuestionario, escuchar creencia, lenguaje y expresión. En la conducta, si se confirma, referir trabajo interdisciplinario, Ok, entonces vamos a traducir esto. Bandera amarilla es el riesgo de un paciente de que se cronifique o se chicharronifique. O sea, quiere decir si el paciente se va a volver un chicharrón o no. Es decir, el paciente, tú puedes saber si ese es un paciente que se va a... Si usan ese término aquí, chicharrón. Se va a cronificar. Entonces el paciente... ¿cómo sabes tú que un paciente se va a cronificar? Bueno, porque es un paciente que quizás muy ansioso por su condición física, quizás tiene pensamientos catastróficos sobre su situación. Entonces tú vas a revisar sus creencias, su expresión emocional, lo vas a escuchar, ese es como el primer ítem, y vas a aplicar cuestionarios que midan eso. Tú no vas a decir, no vas a contar solamente con tu experiencia subjetiva, no, sí, yo creo que este paciente va a ser un paciente difícil, yo creo que esto se lo está inventando el paciente. No, esa es la peor actitud que uno puede tomar. ¿Okay? Primero, tomar todo como realidad. Todo lo que el paciente te está diciendo hay que tomarlo como realidad. Si el paciente te dice que tiene 15 años con dolor, creerle. Creerle. Entonces, confiar en lo que te está dando el paciente es importante. No importa que en algún momento tú te enteres que está fingiendo alguno de sus síntomas. ¿Okay? Pero al principio, darle crédito a eso. Finalmente, explorar su creencia y la emoción en torno a su problema. Preguntar directamente. O sea, ok, sí, tú tienes dolor desde hace 5 años, pero ¿cómo te ha afectado eso en la vida? ¿Qué crees tú que es lo que tienes en torno a ese problema? ¿Tú crees que lo que tú tienes es muy malo? ¿Tú crees que esa hernia discal, qué es lo que tú te imaginas con ese diagnóstico que te han dado? Entonces, tú puedes hacer unas preguntas como muy general, o tú puedes agarrar un cuestionario y vaya, y se lo aplica. Un cuestionario de catastrofización, un cuestionario de kinesiofobia. Entonces son cuestionarios que ya están validados y están incluso en el español. Y entonces tú verías si vas a referir o si vas a trabajar interdisciplinariamente. Si hay un problema con riesgo de cronificación, pues tú vas a usar no tanto las manos. Por eso quiere decir que hands out, o sea, no vas a trabajar tanto con las manos, vas a trabajar más con el ejercicio, con el autotratamiento. Ese riesgo de cronificación. La bandera roja es un riesgo de patología seria. Tú crees que el paciente puede tener una condición que debe ser referida para que un médico le evalúe. Por ejemplo, pueden tener dolores que tienen que ver con dolor visceral,
A mí me duele más cuando como, o cuando tengo unos días que no voy al baño me duele más. ¿Hay alguna información que te alarma? Por ejemplo, el paciente te ha dicho que ha perdido peso sin explicación. Eso es alarmante. Si el paciente no ha planificado una pérdida de peso y ha perdido 15 kilos en menos de 3 meses, ¿ustedes no estarían alarmados? Sí, porque puede haber un riesgo de cáncer. ¿Verdad? Si el paciente tiene una historia previa de cáncer, eso además es también una señal de alarma porque puede estar reincidiendo. Cualquier información que a ti te dé el paciente que te haga sospechar en que tiene otra cosa que tú no puedes diagnosticar, esa es una bandera roja. Entonces, si tú confirmas esa bandera roja con alguna pruebita que sepas, o que vayas a aprender o que ya sepas, por ejemplo, tú puedes saber si una persona tiene cálculo renal. Sí, tú lo puedes. O no si tiene. Si puedes como confirmar tu previa sospecha. Si el paciente te dice, tengo dolor lumbar, está relacionado, sí, yo creo como que a veces cuando tengo dificultad para orinar o dejo de tomar agua ese día me duele más la espalda. Y tú dices, bueno, de repente será algo con los riñones, qué sé yo, no lo sé. Pues hay pruebas, por ejemplo, tú puedes hacer puño percusión sobre la parte renal y si el dolor se reproduce a la puño percusión en los riñones, tú puedes, digamos, como estar un poquito más seguro sobre esa hipótesis y ahí referirlo a un especialista de vías urinarias para que valore la posibilidad de si ese paciente tiene cálculo o no a nivel renal. Aquí, ¿cómo lo remite? Pues bueno, paciente con dolor relacionado a sus patrones de micción y puño percusión positiva, se refiere para diagnóstico, para manejo y diagnóstico. ¿Okay? Entonces, bien, vamos, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué han oído ustedes hablar de qué tipos de dolores hay? Crónico. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre un dolor nociceptivo, un neuropático y un crónico? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué sería un dolor crónico? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Entonces, ajá. También. Y ahí es donde uno critica mucho la definición de dolor crónico. Imagínate que tú tienes un zapato, tiene una piedra en el zapato. Se metió dentro de un clavito, una tachuela, y tú tienes 3 meses con dolor en la planta del pie. ¿Será eso un dolor crónico? De repente es un dolor nociceptivo mantenido en el tiempo. Porque no ha sido abordado el elemento irritativo y el paciente sigue dándose con el mismo elemento nociceptivo. ¿Okay? Entonces, aunque verán mucha bibliografía abrumadora que define el dolor crónico como aquel que tiene más de 3 meses, hay que tomar con cuidado esa definición. Y por eso es que a veces se hablan de muchas categorías de dolor, por ejemplo, dolor disfuncional o dolor con sensibilización central, y entonces se trata como de abrir una nueva categoría que es distinto al crónico mayor a 3 meses, donde hablamos de un dolor disfuncional cuando es un dolor que realmente ha afectado al procesamiento, a la corteza cerebral. O sea que ya no es un problema de cosas que en los tejidos que están mal. Exacto, queda una información dando vueltas en tu cerebro. El cerebro es como una computadora y tú le metes información y esa información se queda el suficiente tiempo ahí y hay creencias negativas y emociones negativas, pues esa información se reafirma y hay como una vía que se reafirma y se establece en el cerebro. Y pasa un poco como lo que decían por aquí, el dolor de miembro fantasma. No tiene brazo, no tiene nervio y le duele el brazo que no existe. ¿Y dónde está el brazo?
En el cerebro. En el cerebro hay una huella de ese brazo. Entonces ese brazo duele, ¿y duele dónde? En el cerebro. Por la huella que queda en el cerebro. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de un dolor con sensibilización central. ¿Cómo lo manifiesta? Pues el paciente te puede decir, me duele, siento que yo mismo me entierro las uñas, siento que el brazo me quema, siento... o sea, son experiencias muy concretas. O sea, el paciente siente que está pasando algo con el brazo, y el brazo no existe. Pues. El brazo tiene un brazo amputado. ¿Ah? No todo les pasa. No todo les pasa. Algunos tardan tiempo en desarrollar, no todo el mundo lo desarrolla. Algunos se curan espontáneamente, otros necesitan tratamiento. Muchas formas. La primera forma es valorarlo. O sea, primero, un cuestionario, vas a evaluar sus creencias, vas a evaluar su emoción. Ese es el primer elemento. Pero luego, por ejemplo, los tratamientos típicos para dolor de miembro fantasma, tratamiento con espejo, terapia de espejo, donde básicamente tú con muchas formas, tú lo que tratas es de meterle una nueva información al cerebro. Engañas al cerebro, realmente no lo engañas, actualiza. Es como si tú tienes un Windows XP en la computadora. Eso es terrible. Porque el Windows, tú no sé si saben, el Windows XP ya no tiene actualizaciones. Por tanto, si tú tienes una computadora con Windows XP, es vulnerable a cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, es como la persona se quedó con un software ahí que no tiene actualización, nadie se lo ha actualizado. Entonces, tú vas y le actualizas ese software. Lo haces con ejercicio, con espejo, y le das una información al cerebro donde por un momento lo engañas y le haces creer que tiene brazo, donde no hay brazo, y haces ejercicio con la imagen del cerebro para que ocurra lo que tiene que ocurrir en el cerebro, y es un cambio de neuroplasticidad positivo. Porque lo que le pasó al paciente es que generó un proceso de neuroplasticidad negativo, generó una respuesta negativa a esa pérdida de ese brazo. ¿Okay? Pero bueno, existen muchas formas, pero la forma clásica es con terapia de espejo. Entonces, el dolor nociceptivo es fundamental. Dolor neuropático es, por supuesto, clave, es distinto. Vas a sentir cosas que no sientes con el nociceptivo. El neuropático es un dolor por lesión de nervio. Vas a sentir cosas como parestesias, corrientazos. Es un dolor muy extendido. ¿Ok? Y vas a tener distintos dolores. Por ejemplo, vamos a ver esta clasificación. Esta la hizo un fisioterapeuta hace mucho tiempo, en el 97, pero se sigue usando, una clasificación muy importante. En el nociceptivo tienes isquémico. ¿Cuál es el isquémico? El que tienen ustedes ahorita. ¿Por qué? En los isquiones, en la lumbar. ¿Tienen cuántas horas sentados ahí? Ahí ya hay isquemia, ¿no? O sea, esa molestia que te ocurre cuando tienes largo tiempo sentado, ese es un dolor isquémico. ¿Para qué sirve el dolor isquémico? ¿Será bueno? Sí, para que te muevas, para que cambies la postura, para que te pares. ¿Quién te dijo que tenías que estar sentado ahí las 4 horas? Tú, por hábito, tú crees que tienes que estar sentado las 4 horas y mirando todo el tiempo para el profesor. Ya me duele el cuello. Sí. En fin, la isquemia te está diciendo muévete, cambia el patrón, levántate, ve para el baño. ¿Ok? El mecánico es un dolor donde, digamos, una articulación no tiene la alineación óptima y el eje de alineación óptimo, y tú con alguna maniobra logras mejorar la mecánica de la articulación. Ese es un dolor de tipo mecánico. O por ejemplo, una persona que tiene excesiva flexión lumbar también se pudiera considerar un dolor de tipo mecánico. El inflamatorio todos lo conocemos, tiene ese periodo de reparación tisular. El dolor inflamatorio tiene cosas muy particulares, y es que tiene hiperalgesia. Por ejemplo, todo el mundo que ha ido para la playa sabe lo que es hiperalgesia, sabe lo que es alodinia. Si se les olvidó qué significa alodinia y hiperalgesia, recuerden lo que es ir para la playa. Cuando tú vas para la playa y te quemas, te bronceas mal bronceado y te quemas, y vas y abres por error. Yo sé que aquí no hay agua caliente, pero quizás alguno de ustedes tiene agua caliente. Yo en mi casa no tengo, no necesito. Pero cuando abro el agua caliente por error y me cae, ni siquiera tiene que estar hirviendo, solamente tibia, y te cae en la zona donde está tu piel quemada, siente dolor en la zona. ¿Eso qué sería? ¿Hiperalgesia o alodinia? Alodinia, eso se llama alodinia. Alodinia es que tú sientes dolor con algo que no debería ser doloroso.
No debería ser doloroso. Alguien te acaricia y te duele. Señor, ¿tendrá algún problema? No, no tiene un problema. Tiene un problema, pero no es que se lo esté inventando. Tiene un problema de sensibilización central, usualmente. Pero incluso en los dolores inflamatorios tiene ese mecanismo de alodinia y hiperalgesia común al proceso que ocurre en la sensibilización central. Lo que pasa es que la sensibilización central eso dura meses y ya el proceso de reparación tisular pasó. Pero aquí si tú tienes un proceso inflamatorio que tiene sus 3 semanas de evolución, ¿cuándo tú vas a sentir la hiperalgesia y la alodinia? Las primeras 3 días. Después del tercer día ya no sientes esa sensación. ¿Ok? Entonces, el neuropático periférico es eso donde tú comprimes el nervio se comprime y genera ese dolor no solamente local, sino en toda la zona de inervación del nervio. Y no solamente vas a tener problemas sensitivos, sino motores también asociados al dolor neuropático periférico. Luego tienes el dolor central, que ya lo hablamos, es el tema de, digamos, aquí pudiéramos combinar los dos, ¿no? El dolor de sensibilización central son elementos donde tienes elementos afectivos y conductuales asociados al paciente, creencias negativas, emociones negativas, y en el dolor central pudiera ser ligeramente distinto a este concepto de sensibilización central que ya hablamos antes. El dolor central pudiera ser ese dolor que se percibe en patologías neurológicas centrales, por ejemplo, en algún tipo de isquemia cerebral o en algún tipo de lesión medular donde el dolor está vinculado a la lesión del sistema nervioso central. Y luego finalmente tienes un dolor que no es nada simpático, pero se llama simpático motor, y es un dolor que tiene que ver con, por ejemplo, el paciente te dice, cuando me estreso me duele más. Cuando tengo estrés, siento mucho más dolor. O por ejemplo, el paciente te dice, me suda la mano. La mano me suda mucho. Desde que tengo este dolor, tengo sudoración en la mano. O incluso tengo filo de erección en la zona donde me duele. O cuando me duele, se me paran los pelitos. Señora, usted se lo está inventando. No se lo está inventando. El sistema motor está involucrado, el sistema autonómico está involucrado. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que considerar que el dolor no solamente tiene un elemento que puede ser isquémico, inflamatorio, pero además está involucrado el elemento simpático motor. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Dígame. El afectivo conductual. El afectivo conductual es cuando esa persona, el dolor ha pasado a una esfera más personal. ¿Sí? La persona sufre y padece su situación. La persona tiene ideas negativas sobre su condición, catastróficas es la palabra que se usa con frecuencia. Imagina un problema muy complicado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La persona tiene una hernia discal. ¿Quién aquí no tiene hernia discal? Y quizás usted, el 20% de usted tiene hernia discal y no le duele la espalda. Sí, eso es algo muy común. En personas sanas es algo muy común. Pero viene la persona y tiene dolor lumbar y le dijeron, usted tiene hernia discal. No se doble porque se le rompe. Y va al paciente y compra la idea y mantiene esa idea durante 6 meses. No se doble porque se le rompe. Entonces, y va y tú le pides al paciente que recoja un lápiz y va y recoge el lápiz así. Le digo, ¿y usted por qué se agacha así? Porque se me va a romper. ¿Qué cosa? La hernia. Entonces tú vas y le preguntas, ¿y usted por qué cree eso? Y indagas y usualmente, o porque leyó una página, o porque se lo dijo un profesional de la salud. Y bueno, quizás con buena intención al principio, pero es como que una persona que tiene un dolor inflamatorio y le dice, no se rasque la cicatriz, y va y pasa un año que no se rasca ni se echa jabón en la zona. Pero ya la cicatriz se le fue, ya no tiene un proceso inflamatorio. Pero eso es obvio cuando tú tienes una cicatriz en la piel, pero cuando tienes una hernia tú no la ves. Y tú puedes creer que la hernia está ahí, y que la hernia es delicada, y que no la puedes tocar y que no la puedes mover. Y si eso lo mantienes el tiempo suficiente, va a generar creencias, emociones negativas que van a incrementar tu experiencia dolorosa.
y pueden estar reforzando la percepción de dolor cuando no hay una nocicepción en el cuerpo. O una nocicepción que justifique el nivel de dolor que siente la persona. ¿Okay? ¿Cómo? O sea, el dolor que da la hernia discal, la persona que a veces se siente nociceptiva. Depende del paciente. Va a depender del paciente. Fíjate. Clínicamente la hernia tiene tiene un proceso de resolución. Las hernias no duelen toda la vida. El patrón clínico de una hernia es el paciente se queda doblado y no se puede enderezar y pasa así, puede ir enderezándose poco a poco y puede ir pasando por procesos antálgicos que pueden durar 1 semana, 3 semanas, por ahí van los tiempos. Ese es como es el periodo agudo de una hernia discal, así, muy agudo. Luego, eso cicatriza, ¿sí? Genera un proceso de cicatrización y luego, a pesar de que el periodo agudo del proceso inflamatorio pasó, tú puedes tener elementos que mantengan el dolor. Entonces tú puedes tener una fase inflamatoria por una hernia discal, pero luego si tú no tienes las condiciones apropiadas y la emoción apropiada, tú puedes cronificar esa situación. O al contrario, tú de repente, te voy a poner un ejemplo, en África, en algunos países de África, no consideran el dolor lumbar como algo importante. Y la gente que tiene dolor lumbar tiene que ir a trabajar igual. ¿Qué pasa en esos países? Hay menos cronificación del dolor lumbar. No se le presta tanta atención. Quizás a algunos le resulta muy malo eso, porque quizás en ningún momento le atienden nada, ¿no? Pero muchas veces el servicio que brinda los servicios sanitarios a veces son sistemas de catastrofización, son sistemas donde alarman al paciente y no, y usted tiene tal cosa y no sé qué, y lo tenemos que operar y se tiene que hacer 50 terapias y lo tengo que vendar durante 1 año y entonces va el paciente y se arma una película en la cabeza y compra la idea completica, ¿no? Entonces, cuidado que a veces nosotros ayudamos mucho sin querer, ayudamos a que esto se genere, ¿ok? Entonces, en tu pregunta, digamos que es una pregunta que no es de fácil respuesta, ¿no? Mi sugerencia es que tienes que tener varias estrategias de evaluación. O sea, tienes que valorar la parte cognitiva afectiva con los cuestionarios, tienes que valorar test mecánicos para la vértebra. No vas a estar haciendo una resonancia todas las semanas al paciente, por supuesto que eso no tiene sentido, sino que uno valora la movilidad y si hay dolor a la movilidad de cada una de las vértebras. Haces test neurales, porque usualmente cuando hay una hernia discal el nervio se afecta y hay un cambio en la movilidad del nervio. Haces test neurológico, porque a veces la hernia no solamente afecta la movilidad del nervio, sino afecta la condición de inervación del nervio y entonces afecta neurológicamente al paciente. Entonces digamos que todos esos elementos tienes que valorarlos para poder sopesar qué tanto tiene de esto, qué tanto tiene de esto y qué tanto tiene de esto. A nosotros nos gustaría las cosas sencillas. Quizás uno espera, no, es que yo quiero un paciente solo de esto o solo de esto. No, este paciente no es así. La mayoría de los pacientes tienen mezclas de cosas. ¿Okay? Tiene un poquito inflamatorio y de repente tiene un poquito afectivo conductual. ¿Sí? Pacientes vienen mezclados. ¿Okay? Por eso es importante valorar distintas estrategias de dolor, tienen distintas formas de ser valorados. ¿Okay? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien me podría ayudar a leer esto?
nosotros tenemos que hacer un puente entre las dos cosas. ¿Sí? Esto es digamos, como lo teórico, o lo que está ocurriendo en tu cabeza. Tú vas con tus hipótesis, tú vas con tu evidencia científica, vas con tu conocimiento de la carrera, vas con tu proceso de pensamiento cognitivo, tu metacognición, lo que tú piensas de lo que tú piensas, o sea, tu proceso de razonamiento clínico, con tus experiencias y habilidades manuales, clínicas. Tú eso es lo que tienes, eso es lo que tú llevas. Pero luego está lo que está ocurriendo con el paciente. Su anamnesis, sus pensamientos, sus valores, sus creencias, sus síntomas, sus signos, qué le provoca, qué le alivia en su condición, cuáles son las enfermedades asociadas. Entonces, tú tienes que tratar de hacer un match, un Lego, que el Lego tienes que armarlo, entre lo que tú estás armando en tu cabeza y lo que está pasando enfrente con el paciente. Si tú crees que esa hipótesis es tal cosa, pues eso debe explicar muchas de las condiciones que tiene el paciente. ¿Okay? Entonces, este modelo de razonamiento se llama modelo de ladrillo semipermeable. Que digamos, el primero que postuló este modelo, que es un fisioterapeuta también, imaginaba que aquí había unos ladrillos semipermeables que permitían la comunicación entre el proceso del clínico y el proceso del paciente. ¿Okay? Bien, entonces, cuando ustedes van a llevar la historia de un paciente, es fundamental manejar lo que es la historia clínica. Uno de los primeros pasos de la historia clínica es llenar un mapa corporal. Tú le vas a poner al paciente un mapa y le vas a pedir al paciente que raye su dolor. Entonces el paciente va a rayar la zona de dolor. Y es aquí en el mapa corporal donde es importante de una vez ir anotando cosas como, por ejemplo, supongamos que esta es la zona 1 de dolor. Y luego el paciente tiene otro problema acá. Y esta es la zona 2 de dolor. Entonces tú, por ejemplo, tú con el síntoma 1 te interesa saber qué le provoca. El síntoma 1 me produce cuando hay sedestación. Alivia cuando bípedo. Provoca también cuando hay estornudo, cuando puja. Valsalva, se llama eso. Valsalva positivo. Entonces, tú vas a ir anotando todas las cosas que producen el dolor 1. Aquí tú puedes poner incluso no solamente cosas que te dice el paciente, sino cosas relacionadas a tu evaluación como flexión lumbar. Y aquí reduce el dolor la extensión lumbar. Entonces fíjate cómo en un breve espacio, con muy pocas palabras, he logrado registrar lo que me dice el paciente y lo que yo conseguí dentro de mi valoración. Entonces, ahí yo logré expresar que el dolor 1, que es un dolor que incluso aquí le puedo poner la intensidad del dolor, puedo poner de repente 5 de 10, le puedes preguntar al paciente cómo es su dolor y él puede decirte quemante. Y entonces ya tú estás poniendo la intensidad, el tipo de dolor, sus patrones de provocación y de alivio, y luego haces lo mismo con S2. Por ejemplo, tú puedes poner aquí S2 se produce con la inclinación ipsilateral. Cuando el paciente se inclina hacia el mismo lado le duele. ¿Ok?
Puedes poner aquí, por ejemplo, test mediano. Cuando hace el test del nervio mediano, le duele también la zona. Quien no sabe quién es el test mediano, pues ya lo verán en algún momento. El test del nervio mediano. Etcétera. Entonces, fíjense, con este esquema, ¿qué hipótesis se arman ustedes con esta condición? Hipótesis. Dígame hipótesis en torno a este paciente. Dolores seguros. 5 de 10. Dolor quemante. Y tiene este esquema. ¿Qué hipótesis se imaginan ustedes con este paciente? Desgarro del cuadrado lumbar. ¿Algo más? Lumbar. ¿Qué significa la lumbar? Inflamación. ¿De qué? De la lumbar. ¿Pero qué? ¿Específicamente de qué? Paravertebral. Inflamación de los paravertebrales. ¿Qué más? Una hernia. ¿Ah? ¿Qué más? Síndrome muscular. Sí. Tú no vas a hacer diagnóstico con la sensación del paciente. El paciente te dice, no, es que yo siento que es como un cuchillo. Usted lo que tiene es, o va a poder hacer diagnóstico con la sensación. Aunque hay sensaciones que te dan una idea, muchas sensaciones pueden ser disparadas por distintas patologías. Te voy a poner. ¿Quién de ustedes ha sentido corrientazo o adormecimiento de manos y piernas? Levante la mano. Casi toda la población lo ha sentido en algún momento de su vida. Que de repente se pasó leyendo o chateando y estaba en el baño y en vez de estar 5 minutos se pasó 20 minutos sentado en el baño, se para y lo normal es tener la pierna dormida. ¿Sí? Por la presión que hace la cerámica sobre los isquiotibiales, sobre el nervio ciático, genera una isquemia y es una parálisis. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido corrientazo de adormecimiento. Y el corrientazo de adormecimiento no siempre viene por el nervio, puede venir por problemas vasculares, puede venir incluso por problemas de punto gatillo. El punto gatillo puede generar sensación de corrientazo, de adormecimiento, de parálisis. Todo eso puede ser generado por temas musculares también. ¿Okay? Pero uno sospecha un poquito más del tema del nervio cuando uno ve toda esa manifestación de corrientazo, adormecimiento, etc. Pero uno no deja de pensar en que hay otras posibles causas. Ok, entonces ya mencionaron la hipótesis de que el músculo puede tener un problema, mencionaron la hipótesis de que el disco puede tener un problema y que la postura puede tener un problema. ¿A alguien se le ocurre otro problema? ¿Ah? Un problema estructural. Ella habla de que hay problemas estructurales, mucha lordosis, mucha escoliosis, ¿no? Problemas estructurales. ¿Qué otra idea se le ocurre? Nervio. Hay una radiculopatía, quizás, una compresión del nervio. ¿Sí? Asociado al problema de la hernia discal, puede haber también una radiculopatía. Bien. Pero otra patología también, porque también en eso sí hay una hipótesis. Sí, esto no es un bingo, no estamos jugando a adivinar. ¿Sí? Se supone que deberían estar usando esta información. No sé si la están usando conscientemente o no, pero el hecho de que ella haga esa pregunta quiere decir que ella está tratando de encajar los síntomas del paciente con sus hipótesis. ¿Eso les recuerda algo de lo que hablamos en la clase? Aquí. Al modelo de ladrillo semipermeable. Ella está pensando una cosa aquí, el paciente tiene otra cosa y ella está tratando de encajar esa contrariedad. Eso es lo que está tratando de hacer ella. Entonces, Valsalva positivo, ¿cuándo sale positivo? Usualmente, regularmente, es cuando hay cualquier cosa que se llama LOE, lesión ocupante de espacio. O sea, hay algo que está digamos, en el espacio de la médula
que al aumentar la presión intraabdominal, aumenta la presión intratecal, o sea, dentro de la médula, y eso cuando hay algún tipo de objeto dentro del espacio del líquido cefalorraquídeo, pues ahí aumenta el dolor, y eso puede ser positivo en una hernia, en cáncer, en cualquier cosa que ocupe espacio en la médula. ¿Okay? Una artrosis de repente, ¿sí? Una artrosis facetaria, de la faceta que reduzca el agujero intervertebral, cualquier cosa de esas puede generar un valsalva positivo. ¿Okay? Algo relacionado con una condición que ocupe espacio en médula, principalmente eso sería el valsalva positivo. ¿Okay? Entonces, con este valsalva positivo, de repente el tema de la hernia pudiera tener un poquito más de peso. ¿Okay? Ahora, recuerden lo que hablamos al principio, el paciente no es un paciente sencillo, el paciente no necesariamente es lo único que explica su condición en el medical, tiene varias situaciones. Puede tener un elemento de hernia o un elemento de nervio, pues está vinculado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene dolor a la aceptación, dolor a la flexión lumbar, tiene un valsalva positivo y le alivia la extensión, ¿cuál creen ustedes que será el tratamiento? Ya, vamos a tratar de explicar eso de la educación postural. ¿Qué quiere decir la educación postural? De repente la persona está sentada todo el día así. Y sencilla flexión lumbar, no tiene control lumbar, no tiene mantenimiento de los rotes cuando está sentado. Pero si tiene, por ejemplo, en el caso que fuera una hernia discal, primero que todo no debería ser como mirar si necesita tratamiento quirúrgico, antes de decir que voy a hacer un tratamiento con fisioterapia o diagnóstico meramente clínico. Mira, esa es como la, ¿cómo decirte? Esa es como la históricamente ese ha sido uno de los hábitos y de los errores dentro del sistema de salud, que todo se quiere medicalizar. Es decir, ¿tienes dolor lumbar? Vamos y te hacemos resonancia. Pasa por el médico, pasa por el fisiatra y después, quizás a los 2 meses, te mando el fisioterapeuta. Esto no lo digo yo, o sea, ya empiezan a haber estudios que demuestran sistemáticamente que el dolor lumbar apenas aparece, lo ideal es ir al fisioterapeuta, que no debería recibir ni radiación ni resonancia si no hay señales de alarma. Tiene que ir hacia un profesional que sepa hacer un diagnóstico diferencial. Idealmente el fisioterapeuta debería tener todas las competencias para hacer un diagnóstico diferencial y saber cuándo referir si no puede atender a un paciente. Eso sería lo ideal. A veces el perfil profesional de los fisioterapeutas no es el óptimo para saber, para que el fisioterapeuta esté preparado para hacer primera atención. Eso a veces puede ser una falla en la formación del fisioterapeuta. Pero lo ideal es que alguien haga el triaje y diga, esto no es patología seria. Y que no lo haga con resonancia, y que no lo haga con radiografía. Y por la historia del paciente tú puedes saber si eso es serio o no es serio. O sea, es algo que necesita radiarse o no necesita radiarse. Si es una condición aguda, que no tiene una condición seria, por las preguntas que uno suele hacer, que puede hacer un fisioterapeuta, puede hacer un médico, el primer abordaje debería ser fisioterapia. Debería ser, vamos a ver qué te alivia, ya además hay un elemento mecánico en el paciente, ya sabemos que extender alivia, y hay que empezar a hacer tratamientos que relacionen la extensión. Hacer extensiones progresivas, disminuir la flexión lumbar, y ver si en 3 semanas no hay una buena respuesta, pues sí de repente referirlo a un médico. Pero el error sería, tienes un paciente como este, y vaya directo al médico, vaya, vamos a hacerle resonancia, mira si tiene una hernia discal, pues vamos y lo operamos, y ya, tiene un dolor de 2 semanas. Y de repente, es difícil, mira, mi visión personal es que la cirugía solamente debería hacerse cuando todo el tratamiento conservador
ha fracasado. Buen tratamiento conservador. Cuando digo buen tratamiento conservador, no puede ser que usted sí llevo haciendo 2 años de fisioterapia. ¿Qué le hacen? Bueno, ultrasonido y compreso de un caliente. Después me ponían láser, después me ponían ejercicio de subir y levantar la pierna y fisioterapia específica. Entonces, si tú tuviste 2 años haciendo ese tipo de fisioterapia, pues lamentablemente tengo que decirte que no hiciste fisioterapia. ¿Está bien? Hacer esto y ver y hacer pruebas y valorar al paciente y entender el diagnóstico real del paciente. Entender realmente mecánicamente qué es lo que tiene problemas, afectivamente que puede tener problemas en esa área también y abordar todas las áreas que estén afectadas. Entonces, él hicieron una operación, pero la última vez hace un par de meses que lo dio avanzar. Le pidió ahí la señora, me comentaba que en lugar de hacer fisioterapia, no le colocaba ya compresas calientes, sí, es el mismo frío que le colocan en la espalda y nada más extensión de la pierna, pero y ahora tiene problemas de sensibilidad, se no siente bien, se la duerme el segundo del pie, entonces, como que está Claro. Entonces el elemento ahí clave es valorar todas las los mecanismos de dolor que hablamos antes, ¿no? ¿Cómo está la parte afectivo-conductual? Abordar ese elemento. Hay fisioterapeutas que tienen competencias para hacerlo, hay unos que no. Da igual, si no lo puedes manejar tú, lo refieres a un psicólogo o a un fisioterapeuta que pueda manejar esa área afectivo-conductual. Y luego tienes que ver elementos como dolor asociado al músculo, mucho del dolor neuropático. Muchas veces a estos pacientes no se le aborda con profundidad los puntos gatillo, o sea, sistemáticamente hay que desactivar todos los puntos gatillo asociados a la radiculopatía, o sea, la radiculopatía genera como puntos gatillo masivos en todos los músculos. Entonces, sistemáticamente hay que desactivar todos los puntos gatillos asociados a sus síntomas. No es que le vas a apretar todo lo que consiga, sino es que cualquier cosa que irradie y reproduzca sus síntomas, cualquier punto gatillo que reproduzca sus síntomas, tienes que desactivarlo y tratarlo. Luego hay que hacer técnicas de movilización neural, progresivas, específicas, etcétera, a la condición y al estadio que tiene él. Hay que hacer ejercicio de estabilización, etcétera, etcétera. Estoy dando un protocolo típico, pero uno no debe hacer eso. Uno debe valorar al paciente y ver cuál es el problema. Fíjate lo que tú preguntabas. ¿Por qué no le hacemos una resonancia y lo mandamos para el médico? Bueno, porque va y lo operan, y va y luego le hacen fisioterapia durante 2 años, y ahí va, está igual. O sea, hay que explicar a estos pacientes antes, hay que tratar de abordar la parte funcional y no solamente quedarse pegado con el tema de la estructura, sino manejar todo. Ahora, si es un paciente que realmente tiene un muy mal pronóstico y su sistema nervioso se va a deteriorar si no lo intervienen quirúrgicamente, no tiene contención de esfínteres, tiene parestesias en las zonas genitales, tiene parestesia bilateral de pierna, su condición de reflejo va perdiéndose cada vez más. Es una señal de alarma, eso hay que operarlo. Que sale resonancia, hay que referirlo. Eso no lo deberías tener en el consultorio, ¿sí? Pero si es un dolor que acaba de aparecer y tiene todas estas características, que ni siquiera te he dicho que hay test de la SEGE positivo o un test de Sloan positivo, esto tiene toda la pinta de que puede ser un dolor mecánico, sí puede ser asociado a una hernia discal, pero que perfectamente puede ser manejado con fisioterapia y que no necesita radiarlo para eso. Bien, se va entendiendo un poco la idea. ¿Sí? Bien, nos quedan unos 20 minutos más o menos. Ya. Bueno, entonces aquí tenemos el guión de la enfermedad.
o guión de las enfermedades, y es que tú vas a poner, por lo menos ese es el manejo de razonamiento y de diagnóstico diferencial que hacemos en IDERBOL. Esto se le suministra a los estudiantes para que hagan un proceso de razonamiento de su caso clínico. Dijimos que cada paciente debe tener por lo menos 2 o 3 hipótesis donde tú... no logras ver. Yo te lo pongo grandecito acá. Acá, diagnóstico. Acá dice mecanismo. Aquí dice epidemiología. Aquí dice tiempo. Tiempo. Aquí dice síntomas. Y aquí dice pruebas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se leen los garabatos? Sí, ok. Bueno, en el diagnóstico tú vas a poner tus hipótesis. Una, por ejemplo, por ahí dijeron una hernia discal. Listo. Por ahí dijeron condiciones musculares. Llamémoslo de una forma como síndrome de dolor miofacial. No es sadomasoquista, no. Síndrome de dolor miofacial. ¿Okay? Luego pudiéramos pensar en una radiculopatía. Síndrome postural. Y pudiéramos poner aquí 2 también. Una disfunción facetaria. Pongamos una extra. Disfunción facetaria. Aquí pudieran haber más. ¿Okay? Incluso es bueno poner, es muy saludable pensar en cosas que no son nada saludables. ¿Sí? Porque a veces hay pacientes que uno se le escapa. Uno, no, es que sí, yo voy a curar a todo el mundo y yo con fisioterapia voy a sanar al mundo entero. Y pues suena muy bonito y de repente vas a lograr hacerlo con muchos pacientes, pero habrá pacientes que tú no vas a poder tratar ni diagnosticar. Y es importante imaginarte escenarios nada optimistas sobre la situación del paciente. Y una opción que puede estar teniendo un paciente es tener cáncer. ¿Okay? Y hay que contemplarlo como una posibilidad en tu proceso de razonamiento clínico. ¿Okay? Entonces, en esas condiciones, tú vas a investigar o vas a ver qué recuerdas de lo que tú te viste durante el proceso de la carrera. ¿Cuál es el mecanismo para una hernia discal? ¿Cuál es el mecanismo para un síndrome de dolor miofacial? O sea, ¿cómo se desarrolla eso? Por ejemplo, explicar brevemente cuál es el mecanismo de producción de enfermedad y de disfunción. En la epidemiología, tú vas a poner en qué tipo de personas pasa esto. Por ejemplo, una hernia discal, ¿tú crees que pasará en niños de 10 años? No es usual. Pasa más o menos a partir de los 30 años, más o menos, la edad donde empiezan a manifestarse esas condiciones. El síndrome de dolor miofacial etariamente no tiene, a nivel de edad, no hay grandes diferencias. ¿Okay? Quizás, por ejemplo, tú puedes ver algún estudio donde de repente mencionen que en las mujeres es un poquito más frecuente que en el hombre. Quizás. En radiculopatía, vamos a poner algo distinto para que sea algo radicalmente distinto. En síndrome de disfunción facetaria puede pasar con más frecuencia a partir de los 50 años, ocurre con mayor frecuencia. ¿Okay? Cuando ya ese disquito ya se ha ido como achicando y ya está muy bajito, ya como a los 50 años, esa hernia discal ya está espichada. Y ya el disco está sequito. Y ya el problema del disco ya no va a echar broma, pero más nada. ¿Quién empieza a echar broma en ese momento? La faceta. Y empiezan a generarse problemas de disfunción facetaria justamente a partir de los 50 años, 60 años. ¿Okay? Entonces por ahí tú puedes sacar temas epidemiológicos basados en a qué personas le da más una enfermedad u otra. El tiempo de aparición, por ejemplo, una hernia discal tiene básicamente un proceso de evolución de 3 a 4 semanas. Un síndrome de dolor miofacial no tiene un tiempo específico, o sea, puede durar
6 meses, puede durar un año si hay factores contribuyentes. O sea, si tú tienes una persona que su actividad genera punto gatillo y lo mantiene, puede estar un año con punto gatillo activado, porque su actividad mantiene el punto gatillo. Por ejemplo, si tú estás todo el día con los hombros encorvados, tú vas a estar constantemente generando punto gatillo en los suboccipitales, en el angular de la escápula, en el esternocleidomastoideo, y por supuesto que esto puede generar cefaleas, migrañas, etc. ¿Okay? La radiculopatía, por ejemplo, el tiempo de evolución ya no son 3 semanas, puede ser un tiempo de evolución un poco más largo, puede ser de 1 a 3 meses. El tiempo de desarrollo y de mantenimiento de la enfermedad. ¿Okay? Las difusiones fascitarias duran poco tiempo, duran menos de 1 semana. O sea, es lo que quizás ustedes han sentido en la mañana cuando se paran y tienen tortícolis, ¿sí? Es una difusión fascitaria. Eso usualmente no dura más de 4 días. ¿Okay? Ya al 5.º día uno está algo mejor. Incluso al 3.er día ya uno se empieza a sentir algo mejor. Evidentemente que si con fisioterapia sería más rápido, pero bueno, naturalmente en 3 días eso va mejorando. En los síntomas tú vas a poner cuáles son los síntomas que tiene el paciente con cada condición. Y aquí vas a poner cuáles son las pruebas que debes hacer con cada diagnóstico. ¿Okay? ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial lo vas a hacer comparando la situación. El paciente tiene más de 30 años, o tiene más de 50, y vas viendo en qué encaja. El paciente tiene tales síntomas o tiene estos otros. Disculpen que esté vacío ahorita, pero imagínense que todo eso está lleno. Ese es el trabajo dentro del caso clínico. Tener tu hipótesis y llenar esto leyendo bibliografía. Entonces, tú vas a tratar de ir encajando tu paciente con alguno de estos esquemas. El que mejor encaje, pues más probabilidades hay de que tenga esa condición. Y esto tú pudieras tenerlo incluso sin haber tenido las pruebas. Con su edad, con su género, con el tiempo de aparición de la enfermedad y con los síntomas, ya tú puedes empezar a pensar cuál es la enfermedad o cuál es la infusión más probable que tenga esa persona. Y si además tienes las pruebas positivas y negativas, pues imagínate, esto tiene más peso. ¿Okay? Esto sería un poco cómo sería diagnóstico diferencial, tomando en cuenta este modelo de guión de enfermedad. Entonces, aquí podemos ver un poquito de forma resumida cómo uno puede tener una precisión diagnóstica alta. Uno puede pensar que hay muchas posibilidades de que el paciente tenga esa condición si su enfermedad, la que tú anotaste en el guión de la enfermedad, explica. Puede estar pasando 2 cosas ahorita, que ya se quieren ir a comer, porque yo lo entiendo. Están ya muy aburridos. O que ya me perdieron la pista y no saben ni de qué estoy hablando. O sea, todas las anteriores. Créanme que faltan 5 minutos. Póngale un poquito más de oxígeno a ese cerebro. Ya estamos por terminar. Fíjense. Tú vas a tener una enfermedad o una disfunción tipo 1, es aquella donde la enfermedad encaja perfecta con el guión del paciente. Toda la enfermedad incluye todos los síntomas del paciente. No tiene ningún rechazo en torno a cosas que está sintiendo el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene... Imagínate un paciente que tú crees que tiene radiculopatía, pero no tiene parestesia. No, eso sería un síntoma de rechazo. O sea, tú no... Si la persona, tú crees que tiene una radiculopatía y no tiene parestesia, entonces tiene hallazgos de rechazo. Es esta la condición, ¿ves? Si tú piensas que es una radiculopatía y no tiene parestesia, pues estaríamos pensando en algo poco probable. Del 10 al 33% de que esa persona tenga ese problema. Pero si una persona, por ejemplo, tiene un Valsalva positivo, tiene un Lasegue positivo,
tiene test neurológico positivo. Y tú pones aquí una radiculopatía, pues bueno, es muy probable, es altamente probable que esa persona tenga una radiculopatía. Porque tiene los síntomas, porque tiene todas las pruebas positivas, porque no tiene ningún hallazgo de rechazo. ¿Sí? Y finalmente, la enfermedad 1E es la enfermedad que es muy poco probable que tenga el paciente, por ejemplo, como un cáncer, como una fractura, y que tú nunca debes descartar, o por lo menos desconsiderar, porque tú dices, no, pues que a mí nunca me llega, yo no quiero que me llegue ningún cáncer, y pues tú no sabes cuándo te va a llegar un cáncer, no sabes cuándo te va a llegar una fractura oculta, o por estrés, que no sabes que está ahí una fractura. Entonces, en esas situaciones, tú tienes que considerar la posibilidad de que tenga el paciente esa condición, incluso aunque haya probabilidades bajas de que ocurra, y si hay alguna prueba confirmatoria, alguna prueba sencilla, por ejemplo, como la de Ottawa de tobillo, que es una prueba para saber si una persona puede tener una fractura, o como las pruebas de C-Spine para una contusión cerebral, que es una prueba para saber si una persona tiene contusión cerebral, o la prueba que les hablé de puño percusión, o las preguntas para cáncer. Si alguna de esas cosas da positiva, por supuesto hay que referir al médico profesional. Y finalmente lo de Moodle pues quedará para otra ocasión, que será para los que vayan a ir para IDER, pues ahí hablaremos cómo nos inscribimos. Por favor, quédense, los del lunes quédense, los que se quedan para IDER, en la primera rotación quédense. Gracias, hasta luego, nos vemos. Pueden quedarse los de la segunda rotación. Ya, déjame desconectar todo eso. Avena con cosas raras. Avena pasa. Imagina que eran pasas. Pasa poco. Avena, pasa, crema. Profe, eso que está tomando aquí. Avena, pasa. Que pruebe. Está espeso, pruébalo. Después lo vas a probar. No, pero sabe bien, profe. Plátano. Pero esto se llama. Y eso va a decir, profe. Cuando tienes hambre es muy bueno. Eso es. ¿Eneco? Que no va a pasar la fría. Con queso.